a estar hablando entonces de un tema que vamos a aclararlo, ¿verdad? Porque hay mucha información acerca de esto que no está muy apegada a las escrituras. Ya vamos a hablar un poco, ¿verdad?, al respecto, pero decirles de que en el Antiguo Testamento aparece un texto muy interesante, muy bonito, que es el que vamos a estar valorando en esta hora. Tiene que ver, ¿verdad?, con el pensar judío. Nosotros como cristianos somos herederos de ese judaísmo, de esa riqueza del judaísmo. Y el judaísmo, por supuesto, también recibió de la riqueza de otros pueblos lo que ellos, ¿verdad?, le dieron su propio sentido. En ese sentir, ¿verdad?, o comprender el hecho de que nosotros tomamos bastante, ¿verdad?, de lo que es la enseñanza del pueblo judío, no de los israelitas en su generalidad, ¿verdad?, porque hay israelitas que son ateos, hay quienes, ¿verdad?, tienen un pensamiento más político que religioso. Estoy hablando del judío, ¿verdad?, que tiene un sentir más humano, así como el judío Jesús de Nazaret del Nuevo Testamento. Amén, iglesia. Entonces, vamos a estar entonces abordando este tema, ¿cómo dice ahí, hermano? Santidad. Y abajo de santidad dice cómo debemos comprenderla, ¿verdad? Para que no nos frustremos muchas veces, ¿verdad? Porque uno dice, yo no puedo hacer lo que fulano de tal hace. ¿Y qué hace fulano de tal? No, hombre, él ora 5 horas seguidas de rodillas. Y yo apenas me acuerdo que tengo que orar. Entonces, muchas veces al no ponerse, ¿verdad?, a la altura de lo que las personas han interpretado lo que es santidad, entonces uno se frustra. Por ejemplo, había un personaje en Estados Unidos, ya por los años 70, quizás por ahí así, y que este hombre comenzó a ayunar intensamente, ¿verdad? Y ayunó, hermano, 40 días. Ayunó 40 días. Entonces él exigía a los demás, ¿verdad?, que le pusieran a la par. Llegó a ser un gran personaje, por supuesto, ¿verdad? Pero para serle muy honesto, según las escrituras, santo no es aquel que ayuna tantas veces, ¿verdad?, tantos días, y que aguanta, ¿verdad? No se trata de eso, ya lo vamos a descubrir. Porque como le digo, como creyentes, uno se frustra, ¿verdad? Uno se frustra. Que uno dice, quizás no ha sido llamado, mejor me salgo de aquí porque aquí no quepo yo, aquí hay mucha gente santa, yo soy muy pecador. Entonces vamos a descubrir qué significa, ¿verdad?, pues esto es la santidad en el Antiguo Testamento. Ya vamos a ir desglosando poco a poco, ¿verdad?, algunos elementos. ¿Qué texto vamos a ocupar? Bueno, el que usted puede ver ahí en la pantalla es Levítico capítulo 19, versículo 2. Lo vamos a leer, ¿verdad? Si estén amables, busquémoslo. Y así sentadito, ¿verdad?, lo vamos a leer en el nombre de nuestro Señor. Levítico es un libro muy interesante, que ya lo vamos a abordar también. Tiene su historia, por supuesto. No fue sacado de la manga de la camisa para justificar algo, sino para pues dejar el legado histórico de lo que los religiosos en un momento, ¿verdad?, hicieron. Versículo 2, capítulo 19 de Levítico nos dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Dejamos ahí el texto y hacemos una breve oración. Gracias, Señor, porque en esta hora nos permites unirnos a ti por medio de la oración, de la reflexión, de esta convivencia entre los unos y los otros alrededor de tu palabra. Bendíganos, por favor. Bendecimos a los asistentes en esta hora, como también bendecimos a aquellos que están pendientes allá en las redes sociales. Que tú, Señor, los bendigas también, que esta bendición llegue hasta donde ellos estén. Que la enseñanza, Señor, pueda transformar nuestros corazones y que aprendamos muchísimo, Señor, de ti. Que tu Espíritu sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino.
Enséñanos, Señor, siempre tu palabra, que no hay escasez de ella en nuestro caminar en esta vida. Bendíganos a todos, en su santo nombre oramos, amén y amén. Bien, ¿de qué vamos a tratar en este tiempo, verdad, que Dios nos permite tener? Bueno, son tres aspectos que vamos a estar conociendo y vamos a profundizar un poco más sobre este tema. Si Dios lo permite, vamos a terminar la presentación y el próximo domingo tenemos una invitada especial. Va a venir una doctora, ¿verdad?, con un tema muy bonito. Dios le bendiga, bienvenido. Va a venir una doctora con un tema muy bonito, ¿verdad? No se lo vaya a perder. ¿Cuándo es? El próximo domingo, no se lo vaya a perder. No se lo vaya a perder. ¿Alguien se acuerda de cómo se llama el tema? No, este no. El próximo tema, que ya lo anunciamos ahí, ¿verdad? Pero ya lo vamos a ver. Pero no se lo vaya a perder, va a ser de mucha bendición. Una doctora, ¿verdad?, muy aplicada, ¿verdad?, en su vocación como servidora de la salud. No se lo vaya a perder. ¿Cuándo es? Próximo domingo. Trate la manera de venir e invitar a un amigo, ¿verdad? Porque necesitamos, hermanos, mucho el tipo de enseñanza que nos va a compartir. No se lo vaya a perder. Pero, ¿de qué trata entonces el tema de la santidad que vamos a considerar en esta hora? Bueno, son tres elementos los que vamos a ver. El primero tiene que ver con el contexto en el cual se escribe el libro de Levítico. Necesitamos conocer en qué contexto se escribe. Pero, ¿qué es un contexto? Contexto es, hermano, por ejemplo, nosotros vivimos en un contexto político, social, económico, religioso. Aquí hay una variedad de religiones. Estoy hablando de religiones, no solo el cristianismo. Aquí hay judíos, hay musulmanes, hay cristianos, una gran cantidad, en su mayoría cristianos. Hay hermano de la fe Bahá'í, entre otros. Ahí vamos a encontrar una gran cantidad de personas que no tienen nada que ver con esa congregación, ¿verdad?, alrededor del libro. No, hay una gran variedad. Ese es el contexto religioso. El contexto económico, vivimos, hermano, en una sociedad que elabora, ¿verdad?, constantemente todo lo que que hay, hermano, empresas privadas, que hay la empresa del gobierno también, que le da trabajo a un montón de gente, ¿verdad? Y así vamos a encontrar una serie, ¿verdad?, de contextos en este gran contexto en el que nosotros vivimos. Pues así también se escribe el libro de Levítico. Hay un contexto social, político, económico, religioso, lingüístico también, ¿verdad? Y así. También vamos a conocer qué significa, ¿verdad?, ciertas palabras. Ahí lo vamos a ver. Los conceptos son importantes aclarar. Y por último, la aplicación. La santidad, ¿verdad?, ¿qué va a significar para nosotros de aquí en adelante? La santidad, ¿qué va a significar para nosotros de aquí en adelante? Así que comencemos entonces. Veamos primero, ¿verdad?, lo que implica el contexto. Bueno, si nosotros nos centramos, ¿verdad?, en este texto, hemos leído Levítico capítulo 19, versículo 2. Cuando leemos Levítico, el libro en sí, en su totalidad, hay una época de transición. Israel, hermano, cuando pasan del desierto a tierra de Canaán, ellos, hermano, tenían todo, ¿verdad?, pues una forma tribal de vida. Era una vida, hermano, que todas las tribus habían sido esparcidas por las tierras de Canaán y así se habían repartido las tierras. Es como que de repente, ¿verdad?, alguien que haya adquirido muchos bienes en su vida y ya cuando dice, bueno, y es tiempo, yo ya no me siento, ¿verdad?, que voy a pasar de este año, dice, voy a amar a mis hijos y les voy a heredar, ¿verdad? Ya los reúne y le dice, mira, fulano de tal, a ti te voy a dar esto, fulano de tal, te voy a dar esto y otro.
eso puede ser como un testamento abierto, ¿verdad? Que todos saben lo que van a heredar. Y hay testamentos cerrados donde nadie sabe qué es lo que le va a dar. En Estados Unidos hasta un gato recibió toda la herencia de un rico. ¿Sí? Bueno, allá la política es distinta, y la ley también. Pero así vivía, ¿verdad? La comunidad de Israel vivía así, dispersada, pero siempre, ¿verdad? En común unión, porque si había y hacían guerra, entonces unificaban criterios y decían, bueno, yo pongo tantos hombres para la guerra, ¿y vos cuántos ponés? Le decían a Benjamín, yo pongo tanto. Y tú, Manasés, ¿cuántos vas a poner? Porque nos están haciendo la guerra por allá y hay que defendernos. No pongo tanto, decidí, se organizaban, ¿verdad? E iban a la guerra. Entonces hay una época de transición, porque de repente, ¿verdad? Los líderes de Judá dijeron, bueno, allá hay un rey, y pareciera ser de que la vida se maneja mejor así, como un rey, decían. Se controla mejor, decían ellos. Porque estarle pidiendo a aquellos siempre el permiso para poder hacer la guerra, o organizarnos, o que nos den impuestos, mejor con el rey no pone orden, pues. Que de repente que se pelea conmigo ya no me va a hablar, ya no nos vamos a ayudar. Entonces vienen los de Judá y se acercaron, ¿verdad?, a un profeta, Samuel. Y dicen a Samuel, mira, queremos rey. Y Samuel se molesta, porque Dios los había dejado así, dispersos, pero siempre en común unión. Tenía que haber el acuerdo, y esa es una forma democrática, pues, de arreglar las cosas. Nada es por la fuerza, sino que es por uso de la razón. Entonces viene y se molesta y le dice, bueno, ¿y ustedes qué creen? No, que queremos un rey, le dijeron. Y como se le pusieron, ¿verdad? Y mero bruscos. Digo, bueno, no me han rechazado a mí, ¿no? Han rechazado a Dios. Allá ustedes. Pero una cosa les voy a saber decir. Ese rey que ustedes quieren les va a quitar el 10% de sus cosechas. Va a mandar a sus hijos a la guerra. ¿Sí? Porque ya no va a ser como en la democracia, ¿verdad? Ya no le van a preguntar a usted, mira, ¿crees que puedes mandar a tu hijo? No, fíjate que mi hijo ahorita sí no puede, porque está enfermo. Ahí con el rey ya no hay tal, ¿verdad? Porque era de forma obligatoria. Vas porque vas. ¿Sí? ¿Amén? Entonces hay una transición en ese sentido. Levítico se sitúa en un momento en que Israel pasa de ser una comunidad tribal nómada a una nación con estructura religiosa centralizada. No sé si me voy a entender con esto, ¿verdad? De ser una organización, ¿verdad?, dispersa, pasan a ser una sola nación. Así como El Salvador. Centroamérica se llamaba, antes de repartirnos así, ¿verdad?, por un lado y otro por otro, se llamaba Provincias Unidas de Centroamérica. Éramos un solo país. ¿Viste? Provincias Unidas de Centroamérica. Y hay una bandera que representaba a todas las naciones. Por eso el escudo nacional de nosotros tiene los 5 volcanes que representan a las 5 naciones. O sea, ahí hay un recuerdo histórico donde El Salvador tenía mucho que ver con el liderazgo a nivel centroamericano. Amén, iglesia. Entonces, pero allí usted sabrá de que siempre hay quienes hablan por su lado, ¿verdad? Porque antes era una sola nación. Pero en Israel entonces hay un periodo de transición, quieren un rey, bueno, un rey se les dio y centralizan lo religioso. Hay una centralización de lo religioso. Esto tiene que ver, ¿verdad?, con el contexto político. Ahí estamos hablando de política, por eso dice ahí arriba, contexto político. Una forma, ¿verdad?, particular de gobierno, que es las tribus dispersas se ponen de acuerdo, ¿verdad?, para las cosas que tienen que hacer en conjunto, y así, ¿verdad?, cerraban las cosas. Pero también
En el contexto político, consolidación del sacerdocio. Aquí se consolida el sacerdocio. En aquella época, cuando las tribus estaban dispersas, cada tribu tenía su sacerdocio. Amén. Pero con la unificación, ¿verdad?, del poder religioso, entonces se consolida el sacerdocio. Y el texto fortalece el poder de los sacerdotes levitas. Vamos a ver, ¿verdad?, esto de los levitas, ya lo vamos a ver más adelante. ¿Quiénes eran los levitas? Ya lo vamos a ver. Especialmente los descendientes de Aarón como mediadores entre Dios y el pueblo. Aquí hay una exclusividad, ¿verdad? Vamos a ver eso también, como le digo más adelante. Si Dios lo permite, vamos a terminar, ¿verdad?, toda la presentación en el tiempo que Dios nos regale hoy. Se fomenta entonces porque ya están constituidos lo religioso y quiénes iban a estar a cargo. Entonces se comienza a construir un sistema normativo. Recordemos que Israel ya estaba como una nación y había que consolidarlo, ¿verdad? Había que unificarlo. Entonces comienzan a crear un sistema normativo para controlar. Las normas solo son para controlar a la sociedad. ¿Amén? Las normas son para que la sociedad no viva en una locura, ¿verdad? Imagínense sin semáforos, ¿cómo harían? Aquí en El Salvador, sin semáforos, ¿qué haríamos nosotros? ¿Ah? Sin leyes que protejan, ¿verdad?, la vida, ¿qué pasaría? Piensa usted. A cualquiera le fueran a dar gomas en la casa, ¿verdad? ¿Sí? Si alguien toma la justicia por su mano, le aseguro, hermano, que ya estaría bien mermado el pueblo salvadoreño. ¿Sí? Entonces las normas sirven para cohesionar a las comunidades, al pueblo. Y, por supuesto, Dios le bendiga, pase adelante, hermano. Entonces, el sistema normativo se da. Todo esto es el contexto político. Todo esto, lo normativo tiene que ver con la política, hermano. Amén, iglesia. No vaya a pensar usted de que la ley no tiene nada que ver con lo político. Allá en la Asamblea Legislativa, allí, esos políticos están creando leyes. ¿Amén? Y en el Antiguo Testamento, las normas que se crean tienen que ver con un contexto también político de cohesión, que quieren cohesionar al pueblo, quieren unificarlo. Porque para ellos en aquel momento estaban muy desunidos y había que unificarlo, pero eso implicaba también control. Querían controlarlo ellos, ¿verdad? Leyes rituales y de pureza también funcionan como mecanismos de control social y político, delimitando quién puede participar en el culto y bajo qué condiciones. Mire qué interesante. ¿Se recuerda usted que había varios lugares sagrados en el Antiguo Testamento? Donde Dios se le aparecía a un profeta o a algún representante, ¿verdad?, como los patriarcas, allí levantaban ellos altares. ¿Sí? Jacob tuvo un sueño, y en su sueño veía que había una escalera que ángeles subían y ángeles bajaban, y dice que edificó ahí un altar al Señor. Ese altar permaneció y la gente llegaba de peregrino, ¿verdad?, salían de sus lugares y llegaban allí a realizar cultos a Dios. Y ofrecían sacrificios también, porque estaban agradecidos con Dios. Cuando centralizan todo lo religioso, entonces comienzan, ¿verdad?, a no permitirle a las personas que siguieran en esos lugares, sino que tenía que ser Jerusalén. Entonces todo eso es político. No pensemos solamente o sea, no interpretemos con los lentes normales de todo cristiano, ¿verdad?, que ha nacido en un sistema religioso, pensando que la Biblia está desconectada de todo aspecto, ¿verdad?, de la vida, y que solo lo religioso va a imperar allí. No. Es aquí donde uno tiene que despertar de que en aquel momento, ¿verdad?, lo religioso estaba unido a lo político y lo político a lo religioso.
Amén, iglesia. Entonces, mire qué interesante entonces. Encontramos este contexto político, hay un control normativo, se crean leyes rituales de pureza. Aquí hay un control, como le digo. Aquí decide quién participa y quién no. Porque dependiendo la falta que usted haya cometido, según el sistema ritual, usted tenía que pagar un tributo. Tenía que pagar, ¿verdad?, con un sacrificio. Podía ser a nivel económico o podía ser, ¿verdad?, en especies. Por eso en el Nuevo Testamento, cuando Jesús está con sus discípulos y de repente viene una anciana y deposita todo lo que tenía, porque también se podía dar dinero, ¿sí? No solo el cordero, no solo las palomitas, ¿verdad?, de sacrificio, sino que también se podía dar dinero. Bien, continuemos. Entramos al contexto social. Sociedad tribal, ya lo analizamos. Israel estaba organizada en clanes y tribus con roles definidos para líderes, ancianos y sacerdotes. Así estaba distribuido aquello. Estaba el rey. Después del rey, ¿quién era? El sumo sacerdote. Después, ¿quiénes estaban? Los líderes. Habían comerciantes, la gente más poderosa de aquel momento. Los militares. Eran la gente más poderosa de aquel momento. Y los reyes siempre procuraban tener al ejército de la mano, porque eran los del ejército los que les daban golpes de estado. ¿Sí? Por eso los regímenes autoritarios, como el de China, Corea del Norte, Venezuela, entre otros, se afianzaron, cuando entraron a los gobiernos, se afianzaron al ejército. Porque el ejército es el que tiene las armas. Y cuando al ejército no le conviene, ¿verdad?, quién está en el poder, porque están afectando los intereses propios de ellos, entonces los quitan. Aquí en El Salvador, nuestra historia, nuestra triste historia, ha sido, ¿verdad?, una guerra interna donde entre nosotros nos hemos estado matando. Y han habido presidentes que han durado un día de gobierno, porque los del ejército no lo dejaron más. Y han impuesto, en la historia, impusieron a generales como presidentes. Ahí está Maximiliano Hernández Martínez, ¿verdad? Un representante, hermano, muy duro, ¿verdad?, de carácter, una gran disciplina militar, hermano, de obediencia ciega muchas veces. Ahí está que la historia lo tiene marcado como algo muy feo, hermano, en la vivencia y la experiencia del pueblo salvadoreño, ¿verdad? Por eso los que ingresan al poder se afianzan, ¿verdad?, al ejército, porque solo es el ejército quien nos puede quitar a la fuerza, de ahí nadie. Amén. Cualquier parecido es pura coincidencia con nuestra realidad actual. Entonces, la sociedad era tribal, como les digo, ¿verdad? Estaba jerarquizada. Aquí dice jerarquías de pureza, ya lo vamos a ver. Levítico establece distinciones entre lo puro y lo impuro, santo y profano, que afectan la vida cotidiana, alimentación, sexualidad, enfermedad. Eso sí es, hermano. Mire, muchas veces uno dentro de lo religioso se ve muy afectado. Por ejemplo, cuando la mujer le venía la menstruación, como decía una hermanita, ¿verdad?, en aquel pueblo, la mensualidad, decía. Ya me vino la mensualidad, decía. Entonces, había un gran rechazo por la mujer en ese periodo. La mujer, si ella se sentaba en algún lugar, hermano, ese lugar estaba inmundo. ¿Ves? Entre otras cosas, en las enfermedades. La familia abandonaba al enfermo, especialmente al enfermo de lepra. Los abandonaron. ¿Ves? O sea, la sociedad actuaba según el ordenamiento normativo de la ley. Porque la ley, en apariencia, hermano, pareciera ser inofensiva. La ley dice. Pero esa ley nos obliga a nosotros inconscientemente. Uno dice, no, si hago esto me va a pasar aquello, mejor no, dice.
Ahí está en la conciencia que ahí existe una ley y que nos pone límites. Amén. Pero muchas veces las leyes pueden ser injustas. No necesariamente una ley tiene que ser justa. Porque uno dice, pero está en la ley, dice uno. Así dicen los funcionarios. La ley dice, hay que obedecer. Y si va contraria a la vida, ahí viene entonces alguna frase, ¿verdad? De algunos que han reflexionado profundamente y hablan acerca de la desobediencia civil. Cuando las leyes afectan a las poblaciones, a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos, a los enfermos, a todos esos grupos sociales, cuando esto afecta demasiado, no estamos supuestos a obedecer. Amén. No estamos supuestos a obedecer, ¿verdad? Porque Dios es Dios de justicia. Entonces tenemos acá jerarquías de pureza. Imaginen cómo controlaban a la gente de aquel momento. Vuelvo al ejemplo del Nuevo Testamento. Había una ancianita que lo dio todo. ¿Por qué lo dio todo? Porque así, hermano, había aprendido ella. ¿Quién le enseñó eso? Aquí. Muchas veces nos pasa a nosotros porque no cumplimos tal cosa, nos viene, hermano, una gran aflicción. Hay hermanos que no duermen porque no pudieron diezmar y se sienten mal por eso. Ay, ¿qué va a ser de mí? Entonces viene, uno se siente mal y entra en una depresión y después ya ni va a la iglesia. Y vamos a los pastores que muchas veces comienzan a extorsionar a la feligresía a través, hermano, forzadamente, a través de un mensaje de terror. A ver, se lo va a llevar el diablo. Amén, iglesia. Se lo va a llevar el diablo porque no se acuerda de Dios. Y hay textos, ¿verdad?, que hablan un montón acerca de eso, más en el Antiguo Testamento. Nosotros como iglesia no estamos de acuerdo con ello. Nosotros como iglesia estamos de acuerdo que uno, hermano, puede entregar su diezmo, su ofrenda, aún su trato con el Señor, siempre y cuando, ¿verdad?, uno tenga esa posibilidad de hacerlo. Muchas veces la iglesia está llamada a ayudarle a la iglesia. Amén. Miren, había una hermanita en una iglesia particular. Tenía grandes problemas con el marido. El marido era de aquellos con una mentalidad machista, pero terrible, hermano, el hombre. La golpeaba, la humillaba, la maltrataba, y ella era una fiel creyente. No faltaba a la iglesia, orándola, hermano. Tremenda, hermano. Y el hombre, ¿verdad?, va a hostigar, hermano, constantemente, ¿verdad?, como aquella gota que cae en la cabeza de una persona, ¿verdad?, que ha sido una de las torturas que se dan en el ámbito de las guerras, cuando capturan a uno u otro de los grupos en conflicto, y ya los amarran y le tiran una gotita en la cabeza, está cayendo constantemente. Allá los días ya, oye, aguanta, bueno, ella de a poco lo va matando. Bien terrible eso. Entonces lo que quiero decir es, hermano, que esta persona, ¿verdad?, se cansó. Y lo que nunca pensó el hombre que iba a hacer, ¿verdad?, era irse con sus hijos, porque la tenía amenazada. Pero un día se cansó y se fue. Y estando ella en necesidad, la iglesia, pasa adelante, hermano, la iglesia se olvidó de ella. No le ayudaron. Ni con trabajo, ni con ayuda, ¿verdad?, de víveres, nada, hermano. Se olvidaron de la mujer. Después que ella, hermano, era la que tempranito llegaba, barría, se metía en la alabanza, andaba colaborando, y en su necesidad más, hermano, apremiante con sus hijos, nadie le ayudó. Y andaba buscando trabajo, tocando puertas y nada, hermano.
ya volvió a los pies de Cristo. Una vez dice que se acercó una su amiga y le dice, mira, ¿y por qué no trabajas de mesero? Le digo, en un bar por allá. Vaya pues, le digo, voy a ir, no porque a mí me gusten esas cosas, voy a ir por necesidad. Y dice ella que cuando entró y puso el pie, hermano, así en el umbral de la puerta ahí del chupadero ese, dice que así, ganas de llorar. Ganas de llorar. Y tenía una mamá que era bien exigente. Quiero pisto, cuéntalo, pisto. Le decía. No, hermano. Y decía que estaba la barra y ponían a bailar a la muchacha. Y como ella estaba bien joven, unos 24 años, y andaba siempre con vestidos largos. No llegaba al trago, ¿verdad? Ni a la droga como otras mujeres ahí en el interior. Y la ponían como ejemplo. Ay, amigos, ustedes tienen que ser como fulana de tal. Ella no es viciosa, le decía. Porque los demás hacían relajos, ¿verdad? Y se agarraban ahí por ocasiones. Pero tenían seguridad también para avanzar a los locos que le agarraban, ¿verdad? De querer golpear a los demás. Lo que le quiero decir es eso, ¿verdad? Que muchas veces, hermano, la religión controla demasiado al ser. Pero cuando el religioso necesita de aquellos, ¿verdad? Que están ahí manipulando la religión, no están. No estoy generalizando y diciendo todas las iglesias son así. Probablemente hayan algunas excepciones, ¿sí? Pero eso ocurre. Que muchas veces lo religioso, hermano, lo domina uno. El no poder cumplir lo domina uno. Entonces esto es una forma de control. ¿Ves? Una forma de controlar a las personas. En todos los ámbitos se da eso. En lo católico, cuando una persona no cumple, ¿verdad?, con ese proceso que llevan, ¿cómo se llama ese proceso? ¿Verdad? Que primero tiene que ir la primera comunión, después la confirmación. ¿Cómo es la cosa? Los sacramentos. Que usted tiene, y que de repente usted, ¿verdad?, tiene un impasse y no pasa de allí porque no ha cumplido. Hay hermanos que no duermen. Pero si usted fuera a ver el hermano, la macolla del centro de los grandes corruptos, violando niños, tergiversando la escritura o la enseñanza. No, es bien serio el aspecto religioso. Por eso le decía en un momento yo que la religión va a ser buena siempre y cuando caiga en buenas manos y que sea bien administrada, ¿verdad?, esa parte religiosa. Entonces, esto, hermano, la jerarquía de pureza, ¿verdad?, se estaba dando en aquel momento en el contexto del Levítico. Amén, iglesia. Seguimos el contexto social, protección de los vulnerables. La Biblia en el Antiguo Testamento da chance a eso, ¿verdad? Decía, hermano, ustedes tienen tierra, ustedes siembran trigo, ustedes siembran, ¿verdad?, granos básicos para alimentar la población o para uso propio o para distribuir o vender. Eso sí, van a dejarle al pobre que pueda, ¿verdad?, también contar de la siembra que ustedes han hecho. Pero el pobre también tenía limitantes. El pobre no podía llegar como una vez llegó, ¿verdad? Nosotros andamos allí por Lourdes de Colón, exactamente por Colón, estamos trabajando con una comunidad de niños, ¿verdad? Y llegamos a una cancha. Y ahí, hermano, nosotros procuramos, ¿verdad?, trabajar con los niños a través del deporte, a través del fútbol. Y había niños en extrema precariedad, niños desnudos, ¿verdad? Entonces nosotros procuramos ayudarles a ellos. Entonces hay en el Antiguo Testamento hay ese tipo de protección, ¿verdad?, que se da, como también debería de haberlo en nuestro contexto nacional, o sea, proteger a los más vulnerables. Entonces dice, aunque excluyente en algunos aspectos,
el texto también contiene leyes de justicia social, ¿verdad? Dejar parte de la cosecha para los pobres y extranjeros. No tenían que abusar. Como les digo, allá en aquella comunidad había arbolitos que creo que eran de naranja, fíjense, había unos arbolitos de naranja, y pegado a la cancha estaban varios árboles, habían como unos 5 árboles de naranja, estaban bien cargados, fíjense, ¿no? Y mire, un ingrato llegó con un pícano a cortarlas, hermano. Tampoco, ¿verdad? Un gran abuso. Y salió el dueño, ¿verdad? Después a reclamarle. Y sabe que la más bravo el otro. Con el machete lo sacó del carro. ¿Qué? No, es que tremendo. Entonces, había límites también para el pobre que pues se alimentaba. Llegaba y tenía que tomar el fruto, lo necesario de lo que le daban las manos, ¿sí? Comía allí y agarraba lo que le daban las manos. No tenía que dar ni bolsón tampoco, ¿verdad? Porque si no, ¿qué fruto iba a tener el otro que había trabajado? Bueno, entonces aquí encontramos, ¿verdad?, en el aspecto social, que había una protección a nivel normativo, a nivel de la ley, ¿verdad?, en aquel momento. Bien, veamos, también hay una teología de la santidad. Dios es absolutamente santo y el pueblo debe reflejar esa santidad en todos los aspectos de la vida. Esto ya es en contexto religioso, ¿verdad? Hay una comunidad que es invitada, ¿verdad?, a congregarse, reunirse, y también, ¿verdad?, está lo que es Dios procurando pues llevar una enseñanza que vaya de acorde a la vida. Entonces esto es muy importante. Aparte de eso, había un sacrificio como mediación para todos. Es conocido que Israel sacrificaba animales, corderos, ovejas, entre otros animalitos, ¿verdad?, en sacrificio. Entonces hay una palabra, los korbanot o los sacrificios permiten expiar pecados, agradecer y mantener comunión con Dios. Eso es lo que se les había enseñado a ellos, ¿verdad? ¿Usted cree que todavía es aceptado el sacrificio de animales para que Dios nos perdone? No, ya no, hermano. ¿Por qué? Porque se entregó un sacrificio perfecto. Porque estos sacrificios, pasado un año, dejaron de tener efecto. ¿Sí? Pero el sacrificio del Rey de Reyes y Señor de Señores fue una vez y para siempre. ¿Sí? Amén. Entonces, miren qué interesante. Porque nosotros, como no somos judíos, entonces nosotros somos cristianos porque partimos de Cristo. Algunos judíos ortodoxos, por ejemplo, en Israel está la mentalidad, y yo le llamaría una mentalidad imbécil, así se lo digo muy honestamente, que se apegan todavía a aspectos que ya están abolidos, ya no deberían de existir, porque quieren, hermano, reconstruir el templo de Jerusalén y quieren volver a los sacrificios. ¿Qué es eso? No, eso es tremendo. Esa idea de derramar sangre, hermano, no es así de simple, de matar animales para expiar pecado. No, eso va más allá, porque después, hermano, hay derramamiento de sangre del inocente, de la gente justa, de la gente pobre, y después no les importa el derramar sangre de ellos. Eso está ocurriendo mucho en Israel en estos tiempos. Pero bien, continuemos. Separación del mundo pagano, contexto religioso. Separación del mundo pagano. El aspecto religioso de Israel, hermano, diferenció, ¿verdad?, de otras naciones, lo que otras naciones hacían a lo que hacía Israel. Eso los distinguía a ellos. Por ejemplo, en nuestro contexto religioso, le pregunto a usted, ¿qué nos separa a nosotros de los otros movimientos religiosos? La doctrina. ¿Ve usted a los testigos de Jehová? Tienen su propia doctrina. ¿Ve usted a los católicos? Tienen su propia doctrina. ¿Ve usted, hermano, a los de la profecía? ¿Sí? Tienen su propia doctrina. ¿Ve usted a los sabatistas? ¿O los adventistas? Inventistas de una gran hermano. No, los inventistas son tremendos. Inventistas. Pero bien, entonces tenemos muchas leyes, buscan diferenciar a Israel de las prácticas religiosas de los pueblos vecinos, como los cananeos, estableciendo una identidad única. Bueno, eso
permitió lo religioso. Nosotros tenemos nuestra propia identidad como comunidad. No nos negamos, hermanos, si alguien me invita, ¿verdad?, a una actividad muy representativa, a una X denominación, yo con gusto voy. Yo no tengo ningún problema, ¿verdad? Yo he ido a misas, ¿verdad? Un día murió mi tía Rosa allá en San Miguel, en Nueva Guadalupe, y se hizo la misa en la iglesia católica de ahí del centro, de ahí donde que son devotos de la Virgen de Guadalupe. Ahí estuve yo. Pero le aseguro que un sacerdote no llega a un culto religioso cristiano evangélico, porque no tienen esa capacidad de ellos, ¿verdad?, de identidad propia, y quizás puede ser de que tengan miedo, ¿verdad?, a que el Espíritu de Dios pueda tocar, posiblemente. Pero ellos difícilmente van a llegar a un culto religioso evangélico, difícilmente, ¿verdad? Hasta imposible podría pensar yo, ¿no? Porque son muy orgullosos. Ellos lo único, lo que pueden más, ¿no? Se creen la mata de rasquetillo. Difícilmente. Es porque no tienen libertad. Nosotros sí. Y yo sé también en quien he creído. Y mis convicciones, hermanos, no se rompen, ¿verdad? Y yo sé que yo puedo aprender de todo el mundo, hasta de las hormigas. Podemos llamar eso un tipo de humildad, ¿sí? Puede ser. Bien, veamos aquí algunos conceptos. Levítico viene de la palabra Vaikra, este es hebreo. Imagínense, nosotros aprendiendo hebreo, ¿no? Creo que no. Vaikra. Esta palabra Vaikra está, hermano, diciendo esto: y llamó. ¿Quién nos ha llamado? Dios. ¿Sí? O sea, esta palabra significa Levítico. O sea, para los hebreos, ellos no le llaman Levítico a ese libro, le llaman Vaikra. ¿Sí? Y tiene que ver con apartarse. ¿Sí? Un apartarse. Dios bendiga, bienvenido. Un apartarse. Y este está exactamente en Éxodo 3:4. ¿Quién lo tiene ahí? Por favor, me lo lee. Busquémoslo, por favor, hagamos participativo esta enseñanza que está muy interesante. A ver, solo uno. Amén. Léalo. Siendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Hasta ahí nomás. Y lo llamó Dios. Esta palabra, y llamó, es lo que significa Levítico. Levítico significa aquel llamado que Dios hace. ¿Sí? Amén. Bien, ya aprendió algo bonito. Miren, antes no sabíamos eso. Vaikra. Y llamó, ¿verdad? Los levitas eran miembros de la tribu de Leví. Ellos, hermanos, eran de la tribu de Leví, encargados del servicio del tabernáculo. Cuando andaban vagando por el desierto, había un lugar que ellos habían denominado tabernáculo, donde la presencia de Dios descendía, y se ubicaba en el lugar santísimo. El tabernáculo estaba repartido en tres áreas. La primera área era el patio. Todo estaba rodeado por una murallita, digamos. Era desarmable, como tipo carpa, circo, era todo eso, ¿verdad? Había una murallita alrededor y había una entrada principal. Había un lavacro, había un altar donde se quemaban las víctimas que se inmolaban. Estaba un lavacro, ¿verdad?, donde se lavaban la sangre los sacerdotes después de haber sacrificado, ¿verdad?, un animalito. Y posteriormente estaba la otra parte, que era el lugar santo, ¿verdad? El lugar santo. Ese lugar santo, nomás entraba uno, ¿verdad?, encontraba, hermano, bien iluminado aquello con un candelabro. Y también estaba a un ladito 12 panes sin levadura.
Entonces era el lugar santo. Y había una tercera área que era el lugar santísimo. Allí se manifestaba Dios. Allí estaba el arca del pacto, en ese lugar, ¿verdad? Entonces, es bien interesante, porque quienes hacían todo eso eran los que se habían designado en la tribu de Leví para el servicio exclusivamente del tabernáculo. O sea que en aquellos tiempos ya existían personas que se dedicaban plenamente al aspecto religioso. Las ofrendas que llevaban, los sacrificios que llevaban, también ayudaban para que el tabernáculo fuera administrado, ¿verdad? Porque había que tener bien pulido todo eso. Recuerden que había un montón de triperillos que salía de los animales, ¿verdad? Que sacrificaban. Había que limpiar todo eso. Había que tenerlo limpio todos los días. Había que también alimentar a todos los peludos que pasaban ahí en el tabernáculo. Ellos también lograban de los sacrificios que llevaban. Una parte se quemaba y la otra se la guardaban para la alimentación de ellos y sus familias, no estaban solos. Entonces, bien interesante, porque el libro contiene instrucciones sobre rituales, sacrificios, pureza y santidad, muchas de las cuales eran responsabilidad de sacerdotes levitas. Estos eran, ¿verdad?, los responsables. También podemos hablar de que el Levítico es como un manual de santidad. Los judíos, nosotros no somos judíos, pero los judíos comienzan a enseñarle la Biblia a los pequeños, ¿verdad? Desde el libro Levítico, no es del Génesis, sino que desde el Levítico. Entonces, más que un simple código ritual, Baikra es considerado por los sabios como un manual de santidad. Enseña cómo acercarse a Dios a través de la pureza, la justicia y la ética. Miren qué bonito es. Miren qué bonito. ¿Cómo dice? Enseña cómo acercarse a Dios a través de la pureza, la justicia y la ética. Miren qué bonito. Ya lo vamos a detallar un poco más. Veamos el texto, hermano, de Levítico. Levítico 19:2. Ya no lo ve ahí en la Biblia porque aquí lo tenemos enfrente. Mire, dice: habla toda la congregación. Aquí había una transmisión oral. La gente, ¿verdad? Los sacerdotes que eran los preparados para esto, ¿verdad? Le hablaban al pueblo, ¿sí? Pero primeramente le está hablando a Moisés. Moisés recibe el mensaje, Moisés lo transmite, ¿verdad?, a sus líderes, y sus líderes lo iban a transmitir a toda la población. Habla a toda la congregación de los hijos de Leví, santos seréis. Miren qué bonito, santos seréis. O sea, ustedes tienen que ver algo de eso. Y este mensaje, déjenme decirle a todos los hermanos que estamos aquí en este lugar, grandes y pequeños, como también aquellos que nos van a estar viendo allá, ¿verdad?, por medio del internet. Déjenme decirle algo. Estamos acostumbrados a representar que los hombres santos deben de ser los líderes. Ellos están llamados porque están sirviendo constantemente allí en la iglesia. Y ellos deben de ser los santos. Pero miren qué interesante lo que dice. Habla ¿a quién? A toda la congregación. ¿Qué significa? Que el mensaje no es solamente para los líderes, los pastores o los sacerdotes. El mensaje de ser santos es para todos, a toda la congregación, grande y pequeño. Grandes y pequeños. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel. Ahora bien, como en Cristo ya no existe judío ni griego, así dice Pablo en el Nuevo Testamento, ya no existe judío ni griego. Todos somos uno, ¿verdad?, ante Dios. Todos somos uno ante Dios. Entonces, quitemos a Israel de aquí y pongamos, ¿verdad?, a los cristianos, al que se ha acercado a Dios de corazón. Pongámoslo así. Ya no Israel. Israel, hermano, ya no cabe aquí Israel. Todos aquellos que son la congregación de los hijos
¿verdad?, de aquellos salvadoreños que han decidido entregarse a los pies de Dios. Y diles: santo seré, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Bien, vamos a un aspecto, ¿verdad?, final, pero que es muy amplio. Así que le voy a pedir que aquí le metamos mente a esto también. Oye, aquí vamos a la aplicación ya. Hemos visto cómo nace todo esto, ¿verdad? ¿Qué significa, verdad, Levítico? Que hay un llamado divino para el ser humano. Y vamos a la aplicación, hermano. Aquí hay 1, 2, 3 elementos. La santidad tiene que ver, hermano, con una práctica, con una vivencia, con experiencia de la vida. Recibimos el mensaje de Dios, todo mundo recibimos el mensaje de Dios. Una infinidad de personas nos estamos congregando este día domingo. Unos comienzan el sábado, otros nos congregamos en masa el día domingo. Llegamos y llenamos las iglesias, ¿verdad? Y así salimos. La iglesia entonces es el lugar donde yo aprendo qué es lo que debo de hacer allá afuera en el mundo, porque yo estoy representando una comunidad particular. Cuando yo erro, cuando yo, hermano, me salto el cerco, ¿se acuerda usted cuando estábamos pequeños antes y queremos saltarnos el cerco? Hay quienes que no podían saltarse el cerco y decían, ¿verdad?, estirar el espacio en la parte de abajo, y a uno metía un piecito, ¿verdad?, y ya sacaba la espalda como podía, y cuidadito con los alambres, ¿verdad?, porque como son alambres de puro, cuidadito que me va a rayar la espalda, o que me vaya a deshilar la ropa, ¿no? Pero saltarse el cerco es algo prohibido. Uno sabe que no debe de hacerlo. Entonces, saltarse el cerco, usando esa metáfora de que yo, hermano, esté haciendo algo malo, que vaya al pecado, entonces aquí hay algo bien interesante, ¿verdad? Porque la santidad tiene que ver, uno, con lo que yo aprendo en la iglesia y con lo que yo vivo, lo que yo practico allá. Entonces, cuando yo no me salto el cerco, entonces yo estoy, hermano, haciendo algo que en cierta medida la Biblia pues nos advierte. Bien, primero el respeto familiar. La Biblia nos dice: honra a tu papá y tu mamá. Debe de haber un respeto profundo para nuestros padres. Nosotros no nos damos cuenta, pero el respeto que mamá y papá merecen en la vida. Y muchas veces hay hijos tan indolentes, hay hijos que no reconocen el gran esfuerzo de papá y mamá hasta que ya se mueren esto, ¿verdad? Hasta que ya no están en el camino y sienten la falta de apoyo, hasta ahí despiertan y dicen: ay, mi mamá, mi papá, ay, mi mamá y mi papá. Eso de suerte los que han tenido mamá y papá, ¿verdad? O han tenido sobre el papá o sobre la mamá. Entonces tiene que haber un respeto. Por eso en el versículo capítulo 19, versículo 3, ¿qué nos dice? Cada uno temerá a su madre y a su padre. Ahí está, ahí nomás. Cada uno temerá. No le levante la mano, no le grite, no lo golpee. Y ustedes, entonces, para todos aquellos creyentes que están recibiendo este mensaje, tenemos un compromiso con mamá y papá. ¿Se van a equivocar? Sí. ¿Se han equivocado? Sí. Vamos a ver algo más al respecto, ¿verdad?, de esto. Entonces, tiene que haber un respeto. La Biblia nos está diciendo constantemente, a través de ese mandamiento positivo, de respetar a papá y a mamá, pero también de observancia el día de reposo, el día de congregación.
el día donde nosotros nos nutrimos, no dejar de hacerlo. En el Nuevo Testamento dice que no hay que dejar de hacer como otros tienen por costumbre. Amén, iglesia. Entonces tenemos que congregarnos, tenemos que reunirnos. Y no porque, hermanos, nosotros estemos forzando a hacer eso, sino porque el ser humano necesita tener siempre presente el recordatorio de la palabra de Dios. Porque honestamente, hermanos, se lo digo, nosotros los seres humanos se nos olvidan rápido las cosas. ¿Verdad? Se nos olvidan rápido las cosas. Necesitamos, ¿verdad?, estar constantemente adheridos a lo que es, hermano, la palabra de Dios, al acercamiento de Dios, ser agradecidos con Dios por la vida que nos ha dado, por su gran misericordia. Entonces tenemos que, uno tiene que reconocer que necesita, ¿verdad, hermano, estar en esa convivencia con los demás, vivir esa armonía con los demás, con los hermanos, con las hermanas, conocerles, vivir, ¿verdad?, esa experiencia de la hermandad. Entonces, bien importante. Lo otro es la justicia social. Miren qué interesante. No pervertir el juicio, no hacer chismes, no guardar rencor. Amén. Mire, ¿sabe, hermano, que uno puede pervertir el juicio dando un falso testimonio? Y hay gente que cobra por andar dando mal testimonio. Allá se van a los juzgados. Yo lo vi, dicen, y ni siquiera estuvo ahí. Hoy, últimamente se están dando estas cosas. Hay quienes que tergiversan la ley para que no les achaquen, hermano, los malos procesos que han hecho. Los malos procesos. Y por eso existe un libro con artículos que se llama Constitución. La Constitución de la República de El Salvador, dice el texto en sí. ¿Y para qué sirve ese chunche? Dice uno. Para cuidar y garantizar nuestros deberes, nuestros derechos fundamentales. Nuestros derechos fundamentales. La vida, el trabajo, la dignidad. Amén, iglesia. Entonces, mire qué interesante. A raíz de repente, alguien comete un ilícito allá afuera. Y casualidad que yo ando vestido casi igual. Ya pasan el informe, anda vestido así, y usted así anda vestido, ¿no? Y llega la patrulla, le pega un zapatazo, le vuela por el hermano, lo agarran, lo enchuchan y le dicen, ¿usted fue? Sí, yo fui, ¿de qué? Le dije. No, que usted fue, le dije. Vaya, pues lo agarran al hermano, ¿verdad? Lo enchuchan, como le digo, lo tiran a la cama del pica y ya comienza el proceso. Y ahí lo juntan con otro grupito, ¿verdad? Que sí, eso sí estaban en algo. Y hacen un solo. La Constitución dice que uno tiene que hacerse un juicio, hermano, público, y no tiene que ser así, hermano, en masa. Tiene que ser individual. Tiene que ser vencido el juicio. Entonces hay quienes que están tergiversando la ley. Y cuando se tergiversa la ley en ese sentido, entonces no se está haciendo justicia social. Y aquí nos manda entonces a los religiosos, a los verdaderos religiosos, a los que estamos unidos con Dios, que un día vamos a estar ocupando un puesto importante en el gobierno, posiblemente, yo no sé quién, ¿verdad? ¿Quiénes están estudiando? Nuestros hermanos están estudiando. ¿Y quién quita que uno de ellos llegue a ser, ¿verdad?, alguien importante dentro de lo que es un gobierno? ¿Quién quita? Pues? Estando allí, tiene que ejercer lo que aprende aquí, que es la justicia social. Porque la ley así lo mandaba. A los pobres, a los hambrientos, denle chance que coman, que agarren con sus manos lo que puedan, para que no pasen hambre. Entonces, miren, la justicia social.
¿Sabe usted que uno puede destruir a alguien a través de un chisme? ¿Sí? Dicen, allá vimos al pastor entrando en un motel y la gente no sabe que anda uberiando. yo de repente hago viajes, también así. Estoy haciendo mi hora social y está un secretario, ¿verdad?, de la Junta, de ahí donde estamos haciendo en parte del Ministerio de Educación. Y me dice, yo también de vez en cuando hago. Ay, qué bueno, digo. Ay, yo una vez me dije a mí mismo, si el día de mañana te sale un viaje que vaya a dar un motel, no lo voy a hacer. Cabal, no lo he hecho. Pero bueno, lo que quiero decir, hermano, que si a uno lo meten, ¿verdad?, en esto que son los chismes, es bien peligroso porque puede destruir la moral de una persona. Si usted no sabe bien las cosas, mi estimado hermano y hermana, lo que yo le recomiendo es que pregunte primero. ¿Amén? Pregunte. O sea, si yo no estoy seguro de algo y alguien me dijo, yo no voy a andarle contando a mi amigo ni a mi vecino, mira, te traigo una buena, vení para acá. Y como a uno no le gusta el chisme, pero como a uno le entretiene, veniste, pues, tomémonos un café. ¿Y qué pasó? Pues, no, mira que fulano de tal, allá iba con fulano de tal. Ajá, ¿y qué pasó más? No, mira aquí, que ya. ¿Y quién te dijo? Vos, fulana de tal. ¿Y vos lo viste? No, entonces pues, uno tiene que averiguarse. Amén. Tiene que averiguarse. Tiene que andar de chismoso. Y si usted conoce, ¿verdad?, la persona de la que están hablando, acérquese, hombre. Hable, consulte, pregúntele. Mire, ¿verdad esto que están hablando estas personas? Y usted va a tener un panorama distinto. ¿Amén? Por ejemplo, si usted sabe que hay un matrimonio que está empleitado y viene y habla con uno, no, este hombre es bien malo, me maltrató, que me echó aquí, que allá, y yo lo mandé a la porra. Ya viene y usted habla con el otro. Y bueno, ¿y qué pasó? No, mira qué feo, y si no me muero, bueno, ya sacó el cuchillo, ¿verdad? En casos de casos. ¿Amén, iglesia? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto de los chismes. Y lo otro es no guardar rencor. Miren, hermano, la vez pasada, ya casi vamos cerrando. La vez pasada hubo un hermano que una iglesia particular hicieron una rueda para fin de año. Un día lo vamos a hacer nosotros también. Y me dice que, digo el hermano, si hay alguien aquí que le debe al otro algo que siente en su corazón, ¿verdad?, un resentimiento, dígaselo hoy, para que Dios nos sane y nosotros comencemos un nuevo año bonito. Vino un hermano y levantó la mano. Yo quiero decir algo. Yo tengo un gran odio en contra del hermano y quiero sanar eso. Ay, ¿por qué? Porque él se casó con la mujer que no me gustaba. Como nunca le dije a la mujer, lo malo, qué malo. Y le adelantó el otro ni vivo, ni lento, ni perezoso, y le adelantó. Pues eso pasa en la comunidad religiosa, ¿verdad? Tenía un resentimiento en contra del hermano, y el hermano cantaba, y decía, y él no cantaba cuando cantaba el hermano. Bien feo eso. Entonces uno tiene que, hermano, no guardar rencor con las personas, porque ¿sabe qué? Uno es el que se engaña. Qué bonito es tener, hermano, esa salud emocional. Si no podemos nosotros guardar, hermano, que no podemos, ¿verdad?, separarnos de la parte esa del rencor, de la ira que tenemos en contra de una persona o dos personas o más, hay que pedirle ayuda a Dios en ese sentido. Señor, ayúdame a sanar esto. Yo no quiero sentirme siempre así. Yo quiero sentirme libre, Señor, porque este es un atadura. Eso son cadenas que el enemigo pone. Amén, iglesia. Yo hubo un tiempo, yo vivía así. Yo sentía un
un odio por una persona que me dañó. Pero de repente comencé a reflexionar conmigo mismo y pidiendo dirección a Dios. Y decía yo, bueno, pero yo soy el que solito me estoy dañando. ¿Y sabe qué? Le pedí perdón a Dios por eso. Le dije al Señor, perdóname porque siento esto. Porque yo veía a la persona y muchas veces nos encontramos así, hermano, cuando veníamos caminando la misma, ay, bien, me decía yo, no, tiran los traseros, me tiran los traseros. Yo me enojó, hermano. Yo digo, hermano, no me pelos y persona. Pero no, hermano, yo mismo me estaba dañando. Venían los recuerdos, ¿verdad?, de cómo había sido el asunto. Y yo, hermano, estaba pero súper molesto. Un rencor que tenía. Y mire, Dios me sanó. Mire qué bonito es caminar en el mundo sin deberle a nadie nada. Qué bonito es caminar libre en el mundo. Entonces busquemos esa sanidad. Entonces esa justicia social es bien importante porque ahí está enmarcado, ¿verdad? Y si quieren estar terminando el tiempo. Ser solidario. Esto es santidad. Aunque usted no lo cree, esto es santidad. Yo nunca nos había enseñado esto así, porque para algunos santidad es orar un montón de tiempo. Santidad es saberse un montón de textos bíblicos. Santidad es ayunar. Santidad es hablar en lenguas. Santidad son todas esas cosas, pero eso es parte de la vida de uno de creyente. Pero eso no define nada. ¿Sabe quién decía que era Jesús? El santo, decía la gente en el Nuevo Testamento. ¿Pero por qué? ¿Ah? Y asesinaron al santo, dice la Escritura. Porque la gente lo identificaba por sus hechos, por lo que la persona era en sí. Hay un montón de gente que se ufana de ser santo y andan bien trompudos, ¿verdad? Con la Biblia debajo del brazo, porque oraron un montón, porque ayunaron un montón, porque hablan en lengua, y a ellos nadie les puede decir nada. Nadie les puede decir nada. Casi a nadie le hablan también, porque andan bien engreídos, bien así, la boca bien inflada, andan. Entonces, miren qué interesante. La solidaridad, dejar parte de la cosecha por los pobres y el extranjero. Esto es bien importante porque aquí tiene que ver también con el tiempo, ¿verdad? Con las ofrendas, con los tratos al Señor. Amén, iglesia. Miren qué bonito esto. Dios es bien especial, hermano. Porque, miren, el dinero, las posesiones, los bienes que uno puede llegar a tener, pueden ser también piedra de tropiezo para muchos. ¿Sí? Pueden ser piedra de tropiezo. A los ricos les cuesta acercarse a los caminos de Dios. Vendan todo lo que tienen, le dijo el Señor en una ocasión. Y ahí se fue siempre mareadito. Qué bonito es andar ahí con Jesús. Nos vemos, ¿verdad? Nos vemos, pues. Él va haciendo el mariachi, agotando, le dicen, pero oiga, no lo voy a encontrar. Hasta desnudo en que salió, porque quería ver quién era Jesús, pero cuando él se dio cuenta de que no, que está duro el asunto aquí, no, para otra vuelta. Debe ser solidario, una ética laboral, pagar al trabajador a tiempo. Esto es santidad, hermano. No refleja a Dios a través de estas cosas. ¿Cómo no le voy a pagar yo a tiempo teniendo con qué hacerlo a los trabajadores? Los voy a dejar aguantar hambre, ¿verdad? Porque no solo ellos están o son parte del trabajo. Detrás de ellos, ¿quiénes están? Los hijos, la esposa. Están todas las necesidades de la casa. Y lo otro es pureza relacional, evitar relaciones sexuales prohibidas, ¿verdad? Si yo decido juntarme con una persona, yo voy a tratar de serle fiel. Amén, iglesia. Eso es santidad, hermano. Eso es santidad. Entonces, si yo decido estar con una persona y digo, con esta persona quiero hacer mi vida. Si usted decide eso, ya no puede estar andar buscando a diestra y a siniestra otra persona.
Porque es la persona que usted ya decidió, con esta persona voy a estar y con esta me quedo. Pero eso puede ser usted que esté pensando eso, no sabe cómo piensa la otra persona. ¿Ven? ¿Por qué? Porque puede transmitir una enfermedad. ¿Sí? Usted confiado que es la única persona que está con usted, pero usted no sabe si a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Ahí sale por otro lado, por el hombre o la mujer. ¿Sí? Mire, la vez pasada estaba viendo un video, tantos videos que sale. Hay un muchacho que paga, ¿verdad? No sé cuántos billetes a las personas que le permitan hacerse un examen para identificar si los hijos, el hijo de esta persona es hijo del hombre. El TPD, 50,000 pesos mexicanos, 50,000 pesos total. Si te hacen un examen y demostramos si ese hijo es tuyo. Entonces viene la mujer y dice, no, es que ahorita ya se nos hizo todo una buena cantidad de dinero. Ya se nos hizo tal. Mire qué vergüenza, hermano, enterarse de que el hijo que yo supuestamente tuve con una mujer no es mío. Amén, iglesia. Qué feo es que yo descubra que el hijo que tanto, ¿verdad?, yo haya querido termine siendo no mío. ¿Y por qué se da eso? Por esto. Entonces no hay una pureza relacional. Si usted decide estar con una pareja, es porque ya decidió estar con ese hombre o estar con esa mujer. ¿Amén, iglesia? ¿Amén, iglesia? Amén. Había dormido un poquito. Y por último esto, disculpen, ¿verdad?, si nos pasamos un poquito de tiempo. Compasión y equidad, tratar al prójimo como a uno mismo. Miren, en el Antiguo Testamento ya estaba el que nos amemos unos a otros, que amemos al prójimo. Ahí está, en Levítico, acaba en este mismo capítulo 19, ahí está. A ver quién lo encontró ya, me lo lee. No vengues ni guardes rencor contra los hijos de tu pueblo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahí nomás, gracias. Miren qué bonito. Ahí está diciendo que hay que ser compasivos, hay que ser equitativos, tratar al prójimo como a uno mismo. No haga algo que a usted no le gustaría que le hiciera. No lo haga. No lo haga. Dios es justo. Si alguien le hace algo malo a usted, Dios es justo. Si es posible interponer una demanda o una denuncia, vaya y hágalo. Por eso está la ley también. Y si yo no puedo hacer nada más, entonces déjeselo a Dios, ¿verdad? Que con él, ¿verdad?, se entiende la mayoría. Por último, como conclusión, la santidad no se trata de milagros ni de éxtasis espiritual, sino de vivir con integridad, dignidad y sensibilidad hacia los demás. Jesús nunca anduvo haciendo alarde de que él era un gran orador, un gran ayunador, ¿verdad? Porque pasaba todo el día metido en la iglesia. No. Jesús era bien sencillo, era muy humilde. En su caminar en la vida, conociendo a las personas, ayudándoles en sus necesidades, despertando conciencia de lo que deberían de ser en la vida. A eso, ¿verdad?, le llamamos santidad. Uno puede ayudar, yo no lo niego. Uno puede orar, está bien, pero eso no significa que uno sea santo. La santidad es el reflejo de la vida que yo voy a tener en el mundo allá. En mi trato con mis semejantes, con mis compañeros de estudio, con mis maestros, con mis padres, con mis amigos, con mis vecinos. Allí, en la práctica de la vida, es donde la santidad florece. Y si no hay nada de eso, no van a nacer de toda la vida. Necesitamos conocer a Dios. Y Él se deja, ¿verdad?, ver y sentir por aquel que le busca.
Levítico significa y llamó. Alguien nos llama también este día. No solo nosotros acá, sino también aquellos que están pendientes de este mensaje. Así es que el que tenga oídos para oír, que oiga. Oramos. Gracias, Señor, porque este día le ha placido mostrarnos tu palabra, enseñarnos un poquito de ella. Enséñanos, por favor, a respetar a nosotros mismos y a nuestro prójimo, hermana que está en nuestro entorno. Bendíganos, por favor, apártanos de caminos perversos que distorsionan las actitudes nuestras. Bendíganos, por favor, danos sabiduría. Bendiga al hermano, a la hermana, a todos, que Señor bendiga. Que tu presencia, Señor, esté siempre con nosotros. Llénanos, mi Señor, porque muchas veces nuestros corazones están contaminados y necesitamos ser limpios. Dios dice en la Escritura que santo tres veces santo, santo, santo. Apocalipsis lo menciona así también. Y Dios está en medio de nosotros. Y a pesar que muchas veces nosotros no hemos correspondido a esa santidad, nos sigue amando, nos abraza y nos invita a caminar en esa vida de santidad también, apartados para el Señor en cada momento de nuestra existencia. Procurar serle fiel a Él, a nuestros hijos, a nuestros padres, maestros, esposos, esposas o compañeros de vida. Nos invita a ser fieles en la vida, a ser correctos, porque la santidad está allí. Bendito seas, mi Señor. Gracias por esta enseñanza. Bendíganos en esta semana que viene. Guíanos en el trabajo. Guíanos, mi Señor, en el caminar de la vida. Bendiga a nuestros hijos, a nuestros nietos, donde quiera que estén. Al preso, dale libertad. Al enfermo, dale sanidad. Aquellos, Señor, que andan agobiados, estresados, que andan, Señor, con grandes problemas psicológicos. Lleva, Señor, esa sanidad de sus corazones. Danos paz. Paz que el mundo no da. Gracias, mi Señor. Quédese con nosotros. Bendito sea su siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y amén. Demos un fortísimo aplauso al Señor.